séptima ley educativa de la democracia comenzará a implantarse a partir del próximo curso escolar. Que hay de todas las fuerzas políticas es en contra de la ley. Les exigimos que no sigan adelante con esta ley. Porque ustedes no negocian, ustedes solamente imponen. Discrepancia o conflicto que hay en España se puede considerar una fiesta de cumpleaños comparado con lo que está sucediendo en Chile y en México. Votos emitidos han sido 321, sí 182, no 137, abstenciones 2. Queda aprobada el proyecto de ley oral. Esto pare ya y unirnos para cambiar las cosas que ya. ¿Hay una implicación por parte de la juventud en las luchas sociales? Para buscar respuestas hemos acudido a una manifestación donde participaban jóvenes en contra de la actual ley de educación. Centrándonos en la LOMCE, que recientemente ha sido aprobada por el Gobierno, queremos saber más sobre esta ley. ¿Cuáles son las claves para entenderla? Las modificaciones más relevantes van desde la primacía del castellano frente a todas las lenguas cooficiales hasta el centralismo y control de la estructura educativa por parte del Gobierno español. Otro de los puntos claves de la LOMCE es, literalmente, la educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado. ¿Nos quieren convertir en trabajadores y olvidar que somos personas? ¿O necesitamos ser competitivos para nivelarnos con Europa? La privatización es clave en esta ley, que define al sector privado como clave para financiación. ¿Se pone fin a la universalidad de la educación para unos pocos, o es la única medida para que la educación gratuita sea sostenible? Buscando respuestas hemos tomado el pulso en lugares donde mayor número de jóvenes se concentran. Nos hemos trasladado hasta Viapol, el punto de Sevilla donde se congregan mayor número de facultades. Vamos a hacer un estudio sobre la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. ¿Saben realmente los estudiantes a qué se enfrentan? Bueno, me parece que es una reforma que no conviene para el sistema estudiantil actual porque perjudica mucho a la juventud y no creo que vaya a aportar unos valores apropiados para el país en el que estamos. Me has pillado, no tengo idea. A mí también. Lo de que hagan exámenes en cuarto de ESO me parece estupendamente. Ya tienen los de cuarto de ESO más los de bachiller, de esto a modo reválida. Oye, mejor que no hagan tanto, ¿no? Que yo prefiero que me hagan el examen del segundo de bachillerato y punto, ¿no? No, pero si tú vas haciendo distintos exámenes de pruebas, vas como cribando, entre comillas, y solo llega el que sabe. Uno nunca va a poder llegar a la universidad y al que le cueste más, digo, coño, más se tiene que esforzar. Pues yo personalmente estoy en contra y mis compañeras creo que también, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tiene unos puntos que trata la ley que lo único que hacen es desmantelar la escuela pública, favorecen a la concertada, entonces y a las privadas, y también tiene ciertos puntos que es totalmente clasista, segregada entre sexos, y sinceramente no creo que vaya a solucionar, ni vaya a mejorar la educación, ni vaya a mejorar la calidad. Si realmente tú conoces lo que es la LOMCE, te informas, sabes los puntos y qué sociedad quiere y persigue la LOMCE, creo que muy poca gente va a estar de acuerdo con la LOMCE, porque es que es totalmente ideológica. Pero si nos dejamos llevar por la ideología, yo soy de izquierda, soy de derecha, si estos dicen que sí, pues yo sí. No, como yo soy de izquierda, tengo que decir que no. Me parece una ley segregadora que mercantiliza la educación primaria, que hasta ahora se había respetado, y además abre la puerta a privatizar el bachillerato. A plantear la educación como una carrera de obstáculos y no es eso lo que queremos, es una ley educativa, ¿no? ¿Y qué aspectos ves negativos sobre la ley? Como ya he dicho, en primer lugar, segregadora. La propia introducción de la ley dice que los alumnos tenemos diferentes talentos, pero no llega ni a definir esos talentos.
Para mí, yo tengo claro que lo que dice la ley es que unos tenemos talento para trabajar y otros tenemos talento para aprovecharse de lo que trabajamos, ¿no? En este sentido, la LONSE, por ejemplo, plantea las reválidas, ¿no? Que son pruebas que te hacen al cambiar de cada ciclo, pruebas que empiezan cuando tienes una edad mínima en tercero de primaria, cosa que nos parece una barbaridad. Aparte también, como digo, incluye la definición de educación básica, que es la educación que el Estado tiene que dar públicamente, ¿no? La incluye solo hasta la ESO, ¿no? Excluye a bachillerato, que hasta ahora se había considerado también, abriendo la puerta a la privatización. El motivo de la huelga es la nueva reforma esta que han hecho para educación el PP, ¿no? Vamos, tengo una idea no muy profunda, pero me ha explicado algo y no estoy de acuerdo, me parece perfecta la idea que ha propuesto el PP. Y pienso que la educación diferenciada está mucho mejor, la verdad que sí. Porque pienso que no se educa de igual forma a los niños que a las niñas, que eso es verdad. Pero vamos, se lo podrá que quien quiera, yo digo que es verdad, yo lo he vivido. Y luego pienso que estando gente del mismo sexo en las mismas aulas y compartiendo todos los días laborales de colegio y eso, pienso que es una experiencia mucho más, más enriquecedora, ¿sabes? Vale. Pues yo pienso que porque la mayoría de los profesores esos que se han ido serán de partidos de izquierda y no querrán tener nada que ver con estas innovaciones que está haciendo el partido de derecha. Es pura ideología, ¿sabes? Pienso que es pura ideología. A favor en algunos aspectos, en contra en otros. Por ejemplo, a favor del aumento en dinero, o sea, creo que ha aumentado el porcentaje de becas, ha aumentado un 20%. Los requisitos son más complicados, es cierto, pero yo estoy totalmente a favor de eso porque creo que eso va a hacer que se disminuya el fracaso escolar. Todo el mundo quiere la educación pública y me parece muy razonable, más que razonable, me parece necesaria para un país. Un país no puede avanzar sin educación. ¿Hay que defender la educación pública? Sí, pero no hay que defender la educación pública que tenemos, porque el eslogan de educación pública de calidad no es de calidad, y para que sea de calidad hay que complicar los requisitos. Si queremos tener esta educación pública de calidad, lo que tienen que hacer algunos profesores, algunos, no todos, pero algunos, es ponerse las pilas. Parece que los recortes en todos los ámbitos han sido necesarios, sobre todo en los ámbitos que no hacen que se incremente el consumo, que es lo necesario para salir de la crisis, y son necesarios porque venimos de donde venimos, de una crisis provocada porque un presidente socialista afirmó que no había crisis en nuestro país y sí la había. Las entrevistas realizadas nos dan a entender que la opinión de los mismos depende del grado al que pertenezcan. Así, los estudiantes matriculados en grados relacionados con el derecho y la economía se inclinan a favor de la LONCE, mientras que los alumnos de la Facultad de Educación se distancian de ella al afectarle doblemente, tanto en la actualidad como en su futuro profesional. Tenemos, por tanto, diferentes puntos de vista. ¿Están realmente informados los jóvenes? ¿Saben por qué están manifestándose? Entonces tú estás a favor de que los exámenes nunca sean tipo test, sino escritos, ¿no? Sí, claro. Mucho más fácil de... No se copia tanto. No se copia tanto, ves más la capacidad del alumno. Entonces, ¿estás de acuerdo con los exámenes tipo test en las facultades? Sí. ¿Y con que se segregue hombres y mujeres en las facultades también? Sí. A mayor información, mayor implicación. O quizás no. La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Comunicación ha resuelto algunas dudas. Nos encontramos en la Facultad de Comunicación de Sevilla, donde vamos a realizar una entrevista a Baltasar, que es miembro de la Delegación de Estudiantes. Nosotros creemos que hay una gran mayoría en las calles, una gran mayoría de estudiantes que estuvo en la calle manifestando su rechazo. También es verdad que hay una parte de la comunidad educativa, no ya todos los estudiantes, sino también personal administrativo y personal docente, que salió a la calle, y otra parte que se quedó, pero al fin y al cabo en la aula hubo poca gente. Entonces creemos que es una muestra de rechazo, tanto las masivas manifestaciones que hubo en contra, como la gente que no vino a su centro de estudio. Yo hablo de la realidad que conozco, que es en Sevilla. En Sevilla es verdad que hubo piquetes, pero en todo momento, al menos en los que yo conozco, fueron piquetes informativos, es decir, estar en la puerta informando a la gente, y en ningún momento se obstruyó el paso a tanto personal docente que quiso entrar, que entró, como los alumnos que venían a dar clases. Entonces, en Sevilla, yo creo que en ningún momento ha habido piquetes violentos. Es verdad que en otras partes del Estado sí se han visto empujones
y obstáculos para los estudiantes que querían ejercer el derecho a entrar a clase. En ningún momento respaldamos estas posturas, pero sí defendemos los piquetes informativos, el derecho a informar. Creemos que es verdad que los datos educativos en España están por debajo de la media europea, pero creemos que la medida para incentivar a la gente y a los estudiantes hacia el estudio no puede ser una medida impositiva de si no tienes notas te vas. Es decir, hay que estimular a los estudiantes, hay que estimular a la gente en general para que vaya estudiando, pero no con el látigo. No puedes echar, si ya de por sí las notas son malas y las medidas que van aprobando van castigando a los peores, vamos hacia una educación cada vez más elitista. En la realidad cotidiana, sí, es decir, no podemos pretender tumbar la LOMCE en un día. La LOMCE, como la Estrategia Universidad 2015, viene de tiempo atrás en el ámbito europeo. Entonces, medidas concretas. Aquí en Sevilla, por ejemplo, hemos conseguido que el pago de la matrícula se pueda hacer en 3 plazos, cuando antes era de 2. Y estamos luchando por tenerlo en 4, como en otras universidades. Aquí en Sevilla, con el movimiento Sevilla Para, el paro académico del año 2011, se consiguió que los estudiantes extranjeros, extracomunitarios de la zona europea, no pagaran el 100% de la matrícula como se pretendía hacer, que pagaran igual que el resto de estudiantes. Entonces, en la realidad cotidiana creemos que sí se puede ir consiguiendo lucha y paso a paso para en un futuro tumbar a este ministro y esta LOMCE aprobada sin consenso, pero poco a poco y día a día. Como dos caras tiene una misma moneda, dos puntos de vista nos pueden llevar a la verdad o a entender que hay algo más allá de lo que puede ser la LOMCE para los jóvenes de ideas cercanas al gobierno actual. A continuación, José María Cervilla, de las nuevas generaciones del Partido Popular, nos concederá una entrevista. La calidad educativa, desde luego, necesita una mejora. Necesita una mejora tras... Bueno, desde que empezó la democracia estamos con leyes educativas socialistas que nos han situado a la cola en la calidad de educación de los países desarrollados. Ya lo dice el informe de la OCDE, que España está a la cola. Turquía es incluso mejor, y Angola creo que parecía que era incluso mejor que España en materia de educación. Tenemos una calidad en la educación que es nefasta y que tenemos que mejorarla. Y es como esta ley, como se va a intentar mejorar la calidad educativa en España. Yo lo que pienso es que eso de los recortes es una propaganda que se está sacando que es totalmente errónea. Si ustedes se fijan en los presupuestos generales del Estado para el 2014, la partida para el Ministerio de Educación y Deporte se ha aumentado en un 20%. Es decir, ¿recortes en educación? No. Recorte, al revés, aumento. No te niego que haya recortes en otros ámbitos en el gobierno de España. Hay recortes, tanto en la Junta de Andalucía, como por ejemplo se le ha quitado las pagas extra a los funcionarios este año. Hay muchísimos recortes, pero en educación la política de este gobierno es que la educación es fundamental. Y por ello no hay recorte, como se está intentando inculcar por intereses partidistas. Estamos en el camino de conocer todos los puntos de vista, pero necesitamos más respuestas. Llegando al final de nuestro reportaje, pedimos la opinión de la comunidad docente. A continuación entrevistamos a Irene Llévenes, docente interina perteneciente al movimiento Marea Verde. Marea Verde es un grupo de gente que empieza a organizarse hace 2 cursos, cuando empiezan un poco todos los recortes en educación, con este nuevo ministro Wert, empiezan a recortar las pagas, aumentan esas 2 horas lectivas despidiendo a compañeros y toda la comunidad educativa empieza a salir a la calle, ¿no? Llevamos ya más de un año en la calle, profesores funcionarios, profesores compañeros interinos despedidos, padres y madres, estudiantes. Todo ese grupo de personas son los que componen Marea Verde, ¿no? Pues es un grupo que lucha por la educación pública, por tener una educación pública mejor, por recuperar todos esos derechos que nos están quitando poco a poco y, en definitiva, por una mejor educación. La mayoría del profesorado integrante de Marea Verde es profesorado sobre todo de secundaria y formación profesional.
también hay bastantes maestros, profesores universitarios hay algunos, y también pues el sindicato de estudiantes también colabora con nosotros, el movimiento de acción estudiantil. Estamos siempre en contacto para cualquier tipo de movilización, pero es verdad que quizás de la universidad hay menos presencia. En Marea Verde, ¿no? Siempre que se hacen cosas, pues siempre decimos tenemos que tirar también de los estudiantes, ¿no? De hecho, la LOMCE, a los que más afecta, o uno de los más afectados es la universidad, ¿no? Quizás nosotros defendemos muchas veces o conocemos más las repercusiones que tiene en secundaria, cuando eres profesor de secundaria, o en infantil, cuando eres profesor de infantil, pero el tema de, bueno, pues las tasas, ¿no? Está claro que les afecta, ¿no? Y lo que comentaba antes de que con esta nueva ley y con los recortes, antes incluso de la ley, ¿no? Los recortes que se llevaban haciendo durante todo este año, conozco mucha gente personalmente pues, que ha tenido que dejar de estudiar porque no podía pagar los estudios, o porque le quitaban la beca que hasta ahora había disfrutado, ¿no? Y hay mucha gente que si no es con beca no puede estudiar. Entonces yo creo que sí falta quizás un poquito más de implicación de esa juventud, ¿no? Y quizás si todos nos uniéramos y saliéramos a la calle, pues conseguiríamos parar esto, ¿no? Esperanza de seguir luchando, ¿no? Ahora hay por ahí alguna campaña de insumisión a la LOMCE, no sé cómo se llevará eso a cabo, ya lo veremos, lo analizaremos, y bueno, desde Marea Verde pues seguiremos luchando por una educación de calidad, por una educación mejor, por mejorar las condiciones en el aula, por disminuir las ratios, porque dicen que no disminuye la ratio en Andalucía, pero tenemos bachilleratos con 40 y pico alumnos. Evidentemente, ¿cómo vas a tener una buena educación si tienes 40 alumnos en el aula? Es imposible atender a 40 alumnos, aunque estén en segundo de bachillerato. Entonces, bueno, seguiremos luchando contra la LOMCE y contra cualquier tipo de recorte en educación. Ahora mismo estamos trabajando precisamente un grupo de Marea Verde en cómo podemos enfrentar ya la LOMCE en este nuevo proceso en el que ya, ¿no?, se aprueba, y cómo podremos enfrentarnos una vez que llegue a las aulas. Pues luego otro tipo de acciones, por ejemplo, pues el tema de la GAEBE, que no sé si sabéis lo que es, la Agencia de Evaluación Externa, un edificio muy bonito que hay por allí yendo para Camas, que tiene unos 5 millones, este año lo han recortado un poquillo, unos 4 millones de euros de presupuesto, que lo único que hace es un poco, eso está aquí en Andalucía, ellos que critican, los del gobierno de aquí que critican la evaluación externa que va a implantar la LOMCE, eso se hace ya en Andalucía con la GAEBE, con las pruebas de evaluación, de diagnóstico, que luego les gusta a ellos sacar mucho en los medios de comunicación. Entonces, pues el año pasado ya hicimos un boicot a las pruebas de diagnóstico porque nos parecen que no demuestran nada y que es tirar dinero a la basura cuando se podría dedicar ese dinero a otras muchas cosas más importantes, como es contratar profesores. Pues este año seguiremos, para el segundo trimestre, pues seguiremos luchando pues, por denunciar eso, o por denunciar cosas que están ocurriendo como el ISE, que es el Instituto de Evaluación, en el que los servicios complementarios de comedores, extraescolares, se subcontratan a empresas que no son de la Junta de Andalucía. Entonces estamos viendo cosas increíbles como que se les pague tú pagas 9 euros, pero la persona realmente al final lo que está cobrando es un salario irrisorio de 4 euros, ¿no? Entonces luchamos también en contra de esa externalización de los servicios, seguimos con la campaña en contra del plan de calidad, porque el plan de calidad está considerado, está anulado, digamos, pero lo quieren anular en vez de definitivamente poquito a poco. Son 91 millones de euros desde ahora hasta 2019. Dinero que pedimos también pues, que se destine a contratar profesores, porque la necesidad de profesorado es de ahora y no de 2019.